revista Somos de hace Sí, años, ya no existe. wow, Tengo wow, una colección, pero qué gusto qué bonito. verte y hablar contigo. Hablemos, Mario, de esta, pues esta hora sí como que te tocó meterte en una camisa de 11 varas y te va a tocar aguantar vara, y muy importante porque estás haciendo la interpretación de un gran ídolo, de un ícono de la cultura mexicana, como sabes, o sea, cuánta gente, cuántas generaciones no hemos conocido a Pedro Infante sin haber conocido a Pedro Infante y que vimos sus películas. Cuéntame cómo fue también, cómo fue para ti darle, interpretarlo y mostrar mucho de su faceta humana que no conocemos porque obviamente crecimos viendo, pero las películas no. Claro, muchas gracias Gisela. Pues la verdad es que ha sido un agasajo, una experiencia catártica en mi vida, porque no nada más me enfrenté al reto más importante de mi carrera, sino de mi vida, que fue la pérdida de mi madre en medio de este gran aventura que es Pedro Infante, y que en combinación de estos dos sucesos tan importantes en mi vida, he encontrado mucha magia, y sin duda así tenía que ser cuando hablamos de Pedro Infante, ¿no? Yo se lo decía a penitas que conocí a Lupita Infante, a su hija, que el haber trabajado con el espíritu de su padre, con el tema Pedro Infante, ha sido de las experiencias más mágicas, no nada más lo que me ha retado a mí a hacer, el poder estar a la altura de un gran ídolo, porque estamos hablando de un ídolo de una época dorada, ¿no? No nada más para México, sino a nivel mundial, el poder estar a la altura de un señor que ganó un Oso de Plata en Berlín, que le ganó a Marlon Brando de Henry Fonda en ese entonces, eh, con este temple, esta seguridad, ¿no? Eso realmente para mí fue el reto más grande, poder ser este hombre encantador, dicharachero, feliz, en medio de pues lo peor de mi vida, que era estar despidiendo a mi mamá, estar viviendo todos los días en el INCAN, que es el hospital de el Instituto Nacional de Cancerología de México. Ahí me la pasé meses viviendo, estudiando mis guiones, cantando con mi mamá. No nada más fue un reto en mis habilidades histriónicas, ¿no? De poder hacer, tocar la guitarra, tocar el acordeón, la batería, sino también poder canalizar el por qué la vida me estaba mandando una situación así tan complicada que nadie sabemos cómo digerir hasta el día que llega, pues tampoco sabes, simplemente lo estás viviendo y estás fluyendo, ¿no? Y de la mano de Pedro Infante, pues todo fue mucho más eh, mágico, ¿no? La aceptación de que así era la vida y así me estaba sucediendo la historia de mi propia película, ¿no? Exacto, como Entonces, encontrar. Perdón, Dal, perdón, te sí, interrumpí. entonces el poder eh, poner al servicio de la ficción el dolor que estaba viviendo yo, me hizo también entender que Pedro Infante, atrás de esta personalidad tan extrovertida, inspiracional, encantadora, pues era un hombre también con dolores muy fuertes, ¿no? Y eso es algo muy bonito que yo creo que la serie tiene, y gran acierto, el mostrarnos el lado humano de un gran ídolo que a veces cuando nos referimos a estas personalidades, las idealizamos inconscientemente y nunca pensamos que una persona así tenga problemas, ¿no? Porque siempre referimos como que los problemas vienen por la falta de recursos o por otras cosas, y pues él, que no tenía falta de recursos, tenía unos dolores como todos los tenemos, sus frustraciones, sus inseguridades. eh, Él, imagínate, siempre soñó con ser padre, y cuando por fin lo logra, al año se muere su primera hija, ¿no? Entonces, imagínate, yo siempre he dicho que no hay dolor más grande en el mundo que perder a tu mamá. El papá también, pero la mamá es la mamá, porque pues imagínate, o sea, nos creamos literalmente adentro de ellas, tenemos otro tipo de conexión, y yo no había vivido un dolor tan grande para poder interpretar a Pedro, ¿no? Yo veía en el guión que estaba la escena del torito, por ejemplo, cuando le llora, y veía la película, y yo tenía en el recuerdo de cuando la vi alguna vez con mi papá, como un tono actoral más arriba, ¿no? Como un poquito fársico, ¿no? Pero cuando la volví a ver dije, no, no está nada falsa, ¿no? Está muy real. Y el reto que yo tengo para esta escena, que todo el mundo pues es de las que más recuerda y de las que más nos ha conmovido de sus interpretaciones, pues tengo que estar a la altura, ¿no? De eso,
no sé cómo lo voy a lograr porque no tengo una referencia de eso, ¿no? Eso lo pensaba antes de que mi mamá muriera. Mi mamá muere un mes antes de empezar las grabaciones y el día que ella muere a mí se me van los brazos y pues no te puedo describir el dolor tan grande que es. Nunca había llorado de la forma que lo hice, pero te puedo decir que sentía a Pepe el Toro desde mis entrañas y cuando hice esta escena, pues obviamente ya tenía la referencia emocional de lo que se sentía un dolor tan profundo. Ahora capto, ahora entiendo esta poder haber plasmado ese dolor, porque sí, esta escena, de hecho, se decía que cuando él la grabó duró tiempo, que lo tenían que sacar porque duró como en un trance doloroso. Exacto. Yo creo que él era tan entregado a sus personajes que por eso logró esta conexión con el público. Había mucha humanidad, había mucha eh, humildad y sencillez. Su parte humana como hombre, sus cosas como hombre, claro, también se van a sacar, porque también era parte de lo que era Pedro Infante, ¿no? Como todo ser humano, no eres todo bueno ni todo malo, eres un compendio de cosas. Algunas veces son más las buenas que malas, a veces son más las buenas que malas. Y en este caso, el talento, la entrega y la conexión con el público. Vaya, es que no ha habido una figura como Pedro Infante en México, el inmortal, porque no ha habido, o sea, no hay. Por eso te digo que mis respetos y meterte también en este papel requirió mucho y ahora que cuentas esta parte de que pues tiene mucho sentido. El dolor fue realmente, venía también de una parte muy personal y de un viaje muy personal tuyo para poder juntar estas dos realidades, ¿no? La de él y la tuya. Sí, sin duda. Eso yo creo que es la magia de todo, ¿no? O sea, la muerte de mi madre fue lo que me dio todo el empuje para hacerlo y ella misma, ¿no? Ella era la más emocionada y me decía, tienes que hacerlo chingón, ¿no? Lo tienes que hacerlo muy bien. Y me decía, ah, órale, ándale, a ver, canta, ¿no? Y yo estudiaba mis textos con ella y todo. Y nunca pensé en todo el proceso lo que iba a representar el después, que la gente lo viera. Nunca pensé en la calificación que iba a tener, pues ya un público que conoce a un personaje tanto, ¿no? Y yo solo me dejé profundizar en el tema, lo disfruté, puse al servicio mi dolor. Y ahora que ya está probada, ¿no? Que ya salió ayer una probadita en las estrellas y hoy despertar y ver comentarios tan bonitos y positivos, me ha dado mucha paz, ¿no? Que como bien dices, pues no hay nadie que le haya llegado y creo que ni habrá. Y yo creo que si él resucitara en este momento, tampoco llenaría de esos zapatos que dejó en esa época, ¿no? Porque pues son otras épocas Claro. eh, y el Señor tiene su lugar y yo la verdad es que lo hice con mucho amor y con mucho respeto como un homenaje desde mi interpretación. Mario, pues nada, te agradezco mucho por esta charla, por esta oportunidad y por lo que interpretaste, lo que estás dejando en pantalla, que es continuar también con el legado y celebrar el legado y tú crecer como actor. O sea, esto te da un crecimiento, yo creo que es el proyecto hasta el momento más importante y el parteaguas de alguna manera para tu carrera. Sí, sin duda, le tengo mucho cariño y muy agradecido con él primero de haber existido y por él, yo lo veo como que él nos escogió a todos los que estuvimos involucrados, nos escogió para poder contar su historia y creo que lo podemos sentir en el proyecto. Es un proyecto que tiene mucho cariño, no nada más por parte el elenco, sino principalmente también Rubén Galindo, que es el productor, que también él lo dice, ¿no? A mí como productor me retó muchísimo y pues sin duda yo muy agradecido que él haya visto en mí a la esencia de Pedro y que me dé a mí por fin la gran oportunidad que tanto pedimos todos los humanos en lo que te dediques. Siempre andamos pidiendo que llegue la gran oportunidad y me llegó de una forma muy contundente y espero que pueda estar a la altura de las expectativas, ¿no? De la gente. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.